Bienvenidos a un video más, les saluda el contador Antonio. En esta ocasión vamos a analizar cómo llenar un pago provisional del régimen simplificado de confianza para personas físicas. Recordemos que no tiene mucho que cambió el apartado donde declaramos y vamos a ver los nuevos cambios. Zombie Apocalypse. Ya me encuentro en la página principal del SAT y vamos a acceder al apartado donde declaramos los pagos provisionales del reciclo de personas físicas. Entonces vamos a darle aquí en el apartado de declaraciones ver más y de aquí nos vamos a direccionar al apartado de régimen simplificado de confianza. Entonces vamos a iniciar sesión para efectos de ver cómo vamos a tener que estar llenando este tipo de declaraciones. Entonces vamos a entrar aquí en la tercera opción que dice presenta tu declaración de pagos mensuales y definitivos régimen simplificado de confianza. Entonces le voy a dar clic y vamos a iniciar sesión. Pues ahorita vamos a analizar este apartado para personas físicas. Una vez dentro de este apartado se ve de la siguiente manera. Recuerden que para efectos de estar declarando pagos provisionales del reciclo personas físicas tenemos que entrar en este apartado y le vamos a tener que dar en donde dice presenta declaración. Dentro de este apartado pues vamos a configurar obviamente la declaración mensual del mes que vamos a presentar y para este ejemplo supongamos que vamos a presentar la declaración del mes de junio, que es la que se aproxima. Estamos ahorita a finales de junio y supongamos que la fuéramos a presentar. Entonces le vamos a poner que es una declaración mensual, que es del periodo de junio y que es del año 2023. Recuerden que cuando nosotros estamos tributando en este régimen simplificado de confianza, tenemos que tener esas obligaciones dadas de alta, obviamente, en nuestra constancia de situación fiscal. Si nosotros tenemos dado de alta esas obligaciones de manera correcta, nos van a aparecer palomeadas las obligaciones como en este ejemplo. Aquí se nos está marcando la de ISR simplificado de confianza, personas físicas, y la del IVA simplificado de confianza. Eso quiere decir que nosotros estamos de manera correcta en este régimen. Como siguiente paso para analizar estos apartados de esta declaración de reciclo, le voy a dar en siguiente. Una vez que ya cargó este apartado, voy a cerrar este recuadro y tenemos que entrar en cada una de las obligaciones. Entonces vamos a analizar el ISR simplificado de confianza y vamos a ver aquí los nuevos cambios que hubo. En el apartado anterior no nos aparecía este primer apartado que dice los ingresos fueron obtenidos a través de copropiedad. Este fue un apartado que se adicionó a todas aquellas declaraciones de personas físicas. Entonces, para efectos de los pagos provisionales nos va a aparecer esta pregunta. Simplemente aquí, si nuestros ingresos no son en copropiedad, tenemos que ponerle que no, porque es una pregunta obligatoria. Tenemos también el apartado de descuentos, devoluciones y bonificaciones. Entonces en este apartado, si tampoco no nos aplica, simplemente tenemos que entrar y agregarle un 0 y simplemente cerrar el apartado. Aquí, en el dado caso de que nosotros no estemos facturando de manera correcta los ingresos, no nos van a aparecer prellenados aquí en esta declaración. Por lo tanto, si es el caso que nosotros a lo mejor se nos olvidó emitir la facturación y no nos aparece aquí precargados los ingresos correctos, aquí podemos ingresarlo en el apartado de ingresos adicionales. Ahorita para este ejemplo vamos aquí a agregar unos ingresos para que podamos analizar este cambio que se dio en este apartado de que tenemos que especificar de dónde provienen esos ingresos. Por lo tanto, le voy a dar aquí donde dice ingresos adicionales en capturar, le voy a dar aquí en agregar
a poner ingresos no considerados en el prellenado. Para este ejemplo supongamos que el prellenado no nos contempla 10,000 pesos de facturación. Recuerden que hoy en día, aunque nuestros clientes no nos pidan factura, nosotros estamos obligados a efectuar la factura global por esos ingresos, porque aquí muchos contribuyentes se me confunden y siempre me mencionan que en algunos casos a ellos no les piden factura, pero eso no tiene nada que ver con que no deban acumular esos ingresos para efectos de sus pagos provisionales. Entonces, para este ejemplo supongamos que no facturamos, pero nosotros sí tenemos que acumular obviamente ese ingreso. Le voy a dar aquí en guardar y le voy a dar en cerrar. Y aquí en automático nos va a dar un total de ingresos percibidos por la actividad en nuestro pago provisional, que en este ejemplo son 10,000 pesos. Recuerden que aquí en Recico los ingresos no son acumulables. Aquí vamos a estar pagando un porcentaje en base a esos ingresos de manera mensual. Y uno de los cambios importantes que hubo en este cambio de esta plataforma es en el total de ingresos percibidos por la actividad, en donde nosotros tenemos que detallar de dónde provienen esos ingresos. Si nosotros le damos aquí en agregar, en donde está este recuadro, nos va a pedir que nosotros especifiquemos de dónde provienen esos ingresos y nos menciona actividad empresarial, servicios profesionales, honorarios, actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras, enajenación de activos fijos y terrenos de su propiedad, afectos a su actividad, y por último tenemos el uso goce temporal de bienes, que se refiere a arrendamiento. Entonces, dependiendo de a qué nos dediquemos, es donde debemos de especificar de dónde provienen estos ingresos. Para este ejemplo vamos a suponer que los ingresos provienen de una actividad empresarial y aquí tenemos que especificar el monto total de los ingresos que vamos a declarar. Recuerden que aquí en este apartado tenemos que acumular los ingresos sin considerar el IVA, porque también he dado asesorías y muchos contribuyentes no saben separar la parte del IVA. Recuerden que hoy en día casi todos los servicios o los bienes que se enajenan, la mayoría gravan IVA. Obviamente si ustedes tienen una actividad específica, pues ahí hay que ver si esos productos que ustedes están enajenando son a la tasa del 0% o les grava otro tipo de tasa, como es los ingresos exentos, que también son ciertas actividades muy específicas que por lo general simplemente le aplican a ciertos contribuyentes. Una vez que nosotros ya detallamos de dónde proviene el ingreso, simplemente le vamos a dar en guardar y después en cerrar, y en automático se nos quita el apartado en color rojo. Con esto ya vamos a poder dar paso a la determinación para poder ver qué porcentaje de impuesto tenemos que pagar por ese ingreso. Ahora vamos a pasar a la determinación y aquí en automático el apartado ya nos pone la tasa sobre la que vamos a pagar el impuesto. Entonces en este caso, como nosotros solamente acumulamos 10,000 pesos, tenemos que pagar el 1%, que en este caso son 100 pesos. En dado caso de que tengamos ISR que nos haya retenido una persona moral, tenemos que ponerlo en este apartado que esté en rojo. Recuerden que las personas morales nos tienen que estar reteniendo, si nosotros somos Recico, el 1.25% de ISR. Si es que es el caso, aquí tenemos que poner el monto de la retención. Y recuerden que, como les vuelvo a repetir, si ustedes están facturando bien de manera correcta, aquí ya les va a aparecer precargado también el ISR que les retuvieron. En este caso, como no vamos a poner en este ejemplo retenciones, simplemente yo le añadí aquí un 0 y le voy a dar en cerrar. Y en automático yo para este ejemplo se tendría que pagar un impuesto de 100 pesos sobre un ingreso de 10,000. Por lo
tanto, para finalizar el apartado del impuesto sobre la renta, yo le voy a dar aquí en pago. Y aquí es donde vamos a ver el monto o la cantidad a pagar. En este ejemplo son 100 pesos. Y aquí nos va a preguntar de que si tenemos compensaciones por aplicar. Si es el caso que les aplica, aquí ustedes, si tienen saldos a favor de ISR, lo pudieran aplicar aquí. Para este ejemplo le vamos a poner que no. Y con esto daríamos por finalizado el prellenado del ISR simplificado de confianza para personas físicas. Simplemente tendríamos que regresar aquí a la administración de la declaración y recuerden que aquí todos los apartados ya se palomearon. Eso quiere decir que llenamos de manera correcta nuestro pago provisional. Les voy a regresar aquí a la administración de la declaración para poder pasar a analizar el IVA simplificado de confianza. Quiero invitarlos al taller práctico digital que vamos a tener sobre el tema de plataformas tecnológicas. Este taller se va a impartir el sábado 15 de julio. Está enfocado en personas físicas, en donde vas a aprender cómo presentar tus declaraciones directamente en la página del SAT. Este taller va a ser más práctico, casi no va a haber teoría, sí vamos a mencionar fundamentos legales, pero nos vamos a ir más a la práctica para que aprendamos cómo podemos acceder a la página del SAT, cómo llenar las declaraciones. Va a ser totalmente práctico, así es que si tú te dedicas a esto de las plataformas tecnológicas y realizas alguna actividad económica, por ejemplo como Mercado Libre, Uber o Didi, Amazon, Airbnb, este taller es para ti, en donde vas a aprender a cómo presentar tus declaraciones de una manera muy sencilla, donde también se te proporcionarán papeles de trabajo para que sea más fácil el llenado de estas declaraciones. Si estás interesado para mayores informes, aquí dejo el número de contacto o también en la cajita de la descripción del video va a venir la liga para mayores informes. Así es que vamos de vuelta al video. Vamos a entrar a esa siguiente obligación y vamos a analizar los apartados. Y aquí tenemos las actividades grabadas a la tasa del 16%, actividades grabadas al 0% y actividades exentas. Lo que les decía, dependiendo de cuál sea su giro es donde les va a aplicar el tipo de ingreso. Para este ejemplo supongamos que los 10,000 que declaramos en la parte del impuesto sobre la renta son grabados al 16%, por lo tanto aquí tendrían que ir esos 10,000 y en automático el apartado nos va a calcular el IVA que nosotros cobramos sobre ese ingreso, que en este caso para este ejemplo son 1,600 pesos. Aquí ya terminaríamos obviamente de llenar el apartado de los ingresos. Aquí dependerá si a ustedes les aplica otro tipo de apartados de los que vienen aquí. Por lo general los más usuales es el de a la tasa del 0%, si es que a lo mejor ustedes vendieron algo que no les aplique IVA, como por ejemplo un activo usado, que en este caso no tendría IVA, o sea a lo mejor recibieron un ingreso del extranjero, también podría ser tasa cero, o sea a lo mejor recibieron otro ingreso que pueda ir aquí en actividades no objeto del impuesto, ya sería ahí a lo mejor una situación muy específica que tendrían que analizar, pero si no es el caso nada más tendrían que estar llenando el apartado de ingresos grabados a la tasa del 16%. Por otro lado tenemos los apartados del IVA acreditable, que sería el IVA no cobrado por devoluciones, descuentos y bonificaciones. Aquí sí es el dado caso que nosotros a lo mejor le dimos un descuento a un cliente o por alguna situación no se cobró ese IVA y nosotros a lo mejor emitimos una nota de crédito, que en este caso sería una factura de egresos. Aquí tendría que venir precargado, solamente en ese caso es cuando aplica este apartado. Por otro lado tenemos el IVA retenido, que es cuando una persona moral aquí nos puede aplicar una retención. Si es el caso aquí podríamos nosotros acreditar esas retenciones de IVA,
que nos efectuaron las personas morales. Por otro lado tenemos el apartado más importante, que es el IVA acreditable del periodo. Aquí si nosotros le damos en capturar y nosotros tenemos gastos que nos facturaron nuestros proveedores en el mes, aquí nos va a venir el IVA pagado en gastos y adquisiciones. Simplemente aquí el apartado nos va a cargar todos aquellos gastos que nos facturaron con el método PUE, pago en una sola exhibición. Si nosotros tenemos a lo mejor pago PPD, que es pago en parcialidades o diferido, y nuestro proveedor posteriormente emitió el complemento de pagos, puede que a lo mejor no venga precargado. Esa es una de las fallas más importantes de este apartado, pero siempre aquí es recomendable analizar cuáles fueron los gastos del mes para poder poner el IVA acreditable correcto. Y aquí en el apartado donde dice IVA acreditable por actividades grabadas a la tasa del 16 u 8% y tasa cero, es donde tenemos que poner el IVA acreditable del mes. Supongamos que nosotros nada más tuvimos en el mes 1,000 pesos de IVA acreditable. Aquí tenemos que poner obviamente ese IVA. Y como les repito, si esas facturas que nos emitieron nuestros proveedores son PUE, aquí ya va a venir el IVA que el sistema de la autoridad detectó. Por otro lado tenemos el otro apartado que dice IVA acreditable por actividades mixtas, que solamente aplica cuando nosotros tenemos ingresos exentos, en donde no todos nuestros ingresos son grabados, y simplemente aquí vamos a poner el IVA acreditable proporcional. En este caso no nos va a aplicar este apartado, para este ejemplo le voy a poner 0, y este sería el único apartado que tendríamos que estar llenando, donde va el IVA acreditable. Por otro lado tenemos el apartado del IVA por devoluciones, descuentos y bonificaciones en gastos. Aquí no lo está sumando, ¿por qué? Porque aquí es lo contrario, es cuando a nosotros nos aplicaron un descuento en un gasto. Entonces ese descuento que a nosotros nos aplican en algunos casos tiene IVA, y entonces aquí va a venir sumado ese IVA que nosotros no lo podemos acreditar en nuestro pago provisional. Y por último ya tendríamos la cantidad a cargo que tenemos que pagar en nuestro pago provisional. Y aquí si nosotros tenemos acreditamientos del saldo a favor de periodos anteriores, si nosotros en periodos anteriores tenemos saldo a favor, lo podemos acreditar aquí. Para este ejemplo no tenemos saldo a favor y no lo vamos a acreditar, pero si es el caso, aquí es donde ustedes pueden acreditar sus saldos a favor, y aquí nunca pueden poner más de la cantidad a pagar. Supongamos que yo aquí quisiera poner 700, no me va a dejar el sistema, me lo va a poner en rojo. Nosotros tendríamos que poner obviamente la misma cantidad a pagar, si es que nosotros tenemos de sobra saldo a favor. Pero supongamos que a lo mejor nada más tenemos 300 de saldo a favor, pagaríamos la diferencia. Simplemente este apartado es para acreditar esos saldos a favor de periodos anteriores si es que nos aplican. Y por último tendríamos que pasar al apartado pago. Y aquí nuevamente es para confirmar la cantidad que nos saldría a pagar. Para este ejemplo son 600 pesos. Y lo mismo, si aquí tenemos compensaciones por aplicar, podríamos aquí aplicarlas. Si no, simplemente le ponemos que no. Y si ese es el caso que nos aplica algún estímulo, aquí lo podríamos poner. Para este ejemplo le voy a poner que no. Y con eso ya estaríamos llenando el pago provisional del IVA. Ya simplemente aquí tenemos que verificar que la cantidad que está aquí es lo que en realidad tenemos que pagar. Para finalizar este pago provisional, lo mismo que en el apartado del ISR, tenemos que pasar al apartado de administración de la declaración. Y como se podrán dar cuenta, las dos obligaciones ya nos aparecen con una palomita. Eso quiere decir que el pago provisional lo llenamos de manera correcta.
Obviamente para finalizar el pago provisional ya simplemente le tendríamos que dar enviar declaración. Para este caso yo no la voy a enviar, simplemente era un ejemplo, pero con esto nosotros ya podemos llenar de manera más fácil nuestro pago provisional. Y recuerden que si ustedes ocupan un papel de trabajo para calcular sus pagos provisionales del régimen simplificado de confianza para personas físicas, también se los puedo proporcionar. Simplemente si les interesa, en la cajita de la descripción viene una liga para que pidan informes. Tiene un pequeño costo, pero realmente es un papel de trabajo que les va a funcionar. Es muy sencillo, simplemente aquí tenemos que ir llevando el control de nuestros ingresos efectivamente cobrados de cada mes, y en automático el papel nos va a determinar el porcentaje que nos aplica para ese monto de ingresos. Nos va a calcular el ISR que tenemos que pagar en el mes, y si es el caso que tengamos retenciones que nos efectuaron las personas morales, aquí tendríamos que ir anotando para llevar un control de los impuestos que tenemos que pagar, obviamente de manera mensual. También en este papel de trabajo ya le agregué la parte del cálculo anual, porque recuerden que Recicco sí está obligado a presentar su declaración de manera anual. Entonces aquí tenemos ya la tarifa mensual y la tarifa anual. Ya en automático ese papel de trabajo nos va a estar calculando también el impuesto sobre la renta que llevamos acumulado y el pago que deberíamos de hacer en nuestra declaración anual. Entonces, si están interesados, en la cajita de la descripción va a venir información sobre este papel de trabajo. Ahora vamos de vuelta al video. Con esto damos por finalizado nuestro tutorial de cómo llenar para 2023 nuestros pagos provisionales del régimen simplificado de confianza para personas físicas.